Bueno, hoy vamos a tratar el tema del camino del desapego y la cábala. Cuando nosotros miramos el camino del desapego y vemos que está definido por 7 etapas, empezamos a comprender que también el camino de la cábala está relacionado con estas mismas 7 etapas. Eh, Nosotros vamos a comprender entonces, cuando miramos detenidamente la figura que tenemos adelante, la cábala se basa fundamentalmente en la descripción y el manejo y la comprensión de lo que se llama el árbol de la vida. La cábala corresponde al Antiguo Testamento, principalmente Pentateuco, donde nosotros empezamos a comprender que hay diferentes libros, principalmente los iniciales, y esos iniciales forman lo que se llama la Torá. Hay un libro también que es, digamos, y eso nos da a nosotros lo que se llama la cábala hebrea. La cábala hebrea, sin embargo, también ha sido, pues, hacia los años 1500 o 1600, apareció lo que se llama la cábala hebrea cristiana. Es decir, mientras la cábala judía o hebrea, propia del judaísmo, no reconoce el Nuevo Testamento, digamos, la cábala cristiana sí reconoce el Nuevo Testamento y corresponde más bien a escuelas esotéricas, llamadas antes esotéricas porque eran escuelas secretas, y ellas responden o recogen muchos conocimientos de un lado y del otro. Cuando nosotros miramos atentamente, digamos, los 7 niveles, estos en un principio nos corresponden a 5 mundos. Estos 5 mundos, eh, digamos, no, o 5 niveles del alma, nosotros las vamos a encontrar en el cuerpo físico, en el cuerpo astral, en el cuerpo del intelecto, en el cuerpo de la intuición y en el cuerpo o en la parte del espíritu que es realmente, no tiene definición, sino que es totalmente, se une a lo eterno y a lo infinito. Cuando nos hablamos de nosotros del plano físico, del mundo físico, nosotros vamos a entender que ese es un plano donde se mueven las 3 dimensiones. Entonces son alto, ancho y profundidad. Y ese mundo físico se caracteriza por ser lento, por tener una inercia lenta, por ser concreto, por ser duro, espeso. Y el mundo físico está muy íntimamente relacionado con la mente instintiva. Mente que se encarga de mantener la supervivencia de la materia, de seres vivos. Dentro de ese mundo, digamos, corresponde entonces un nivel de conciencia, en las cuales algunos hombres viven netamente dentro de ese estado de conciencia. Entonces nosotros vamos a encontrar que en ese cuerpo físico no solo representa un cuerpo físico, sino que también nos muestra a nosotros un nivel del alma. Luego nosotros empezamos a encontrarnos con lo que corresponde al cuerpo astral o el mundo de las emociones. Este cuerpo emocional nosotros lo encontramos relacionado con justamente el mundo de las emociones, pero también con el mundo de los sueños y también obviamente con el mundo del inconsciente. Cuando se sucede, estamos en el cuerpo físico o estamos en el mundo de lo físico y de lo concreto y un día cualquiera, todos los seres humanos siempre recibimos al menos una vez en la vida un despertar espiritual. Ese momento es aprovechado o no es aprovechado. Cuando las personas lo aprovechan, logran dar el paso hacia la comprensión de lo que significa su mundo emocional y las cadenas que lo atan al mundo del inconsciente. Ser consciente de esas cadenas que nos atan al pasado a través de emociones y recuerdos y bloqueos emocionales
a través de recuerdos no solamente de esta vida, sino también de vidas anteriores, nosotros vamos a entender entonces que allí, en el mundo astral, se encuentra el trabajo o el fundamento del trabajo que recogen todas nuestras vidas. Allí es donde se establecen las bases de lo que nosotros vamos conquistando. Lo que nosotros vamos conquistando es el conocimiento de nosotros mismos. Entonces ese conocimiento nosotros lo vamos a descubrir a través de la meditación. Nosotros a través de la meditación vamos a empezar a comprender cuáles son nuestras sombras, cuáles son nuestras luces. Vamos a descubrir cuáles son nuestros defectos y cuáles son nuestras virtudes. Vamos a descubrir las fuerzas del inconsciente y las fuerzas del consciente. En otras palabras, vamos a encontrar a nuestra propia alma, pero la vamos a encontrar atrapada dentro de espesas capas o nubes emocionales que nos atrapan y nos sumergen, ya sea en el pasado o ya sea en el pasado a través del temor, en el futuro a través de la incertidumbre, y siempre nosotros estaremos inmersos en medio de esas grandes corrientes que manejan el inconsciente. O sea, es en el mundo astral donde nosotros iremos poco a poco evolucionando para ir pasando de unos niveles o estados de conciencia del mundo astral a otros estados de conciencia del mundo astral, lo que hará exactamente nuestra evolución como almas. Luego nosotros tenemos el cuerpo del intelecto. Cuando nosotros hablamos de intelecto y hablamos de intuición, nosotros estamos hablando, en el intelecto hablamos de la razón. La razón es aquella que nos ayuda a nosotros a comunicarnos, ¿no? A establecer el lenguaje con las demás personas. El intelecto nos abre las puertas al conocimiento. La razón, al establecer parámetros de comparación a través de la razón, hace que nosotros podamos afianzar las ideas, concretar ideas para poder ir más allá. El problema del intelecto es que generalmente el intelecto está supeditado a las emociones o al mundo emocional. Entonces, acorde a cómo maneje su mundo emocional, así mismo serán sus ideas, sus convicciones o sus formas de pensar o comunicar. El intelecto, que es la razón, hace que nosotros establezcamos estructuras, normas rígidas. Establecemos religiones con dogmas, establecemos caminos con parámetros fijos, establecemos estigmatizaciones, establecemos normas de conducta que no se cambian. Todos esos límites, todas esas barreras que nos pone el intelecto a veces atrancan el camino, porque el ser todavía no sabe cómo transitar a través de ese mundo del intelecto. Ese mundo del intelecto se llama a veces el jardín del alma, porque se dice que cada planta tiene una serpiente enroscada, cada flor tiene un veneno preparado para ti. Es el mundo de la razón, que es engañoso, la que a veces llaman la loca de la casa. Nuestra mente continuamente nos enreda en depresiones, en argumentos, en situaciones que nosotros no queremos vivir. Es allí donde el ser, ese mundo, el intelecto, donde se arma el cuerpo del intelecto, donde nosotros empezamos a comprender que es necesario caminar, recorrer el camino del desapego. Porque recordemos bien, digamos, cuando nosotros estamos en el plano físico, nosotros siempre, todos los seres humanos, vamos a recibir un día cualquiera despertar espiritual. Unos lo siguen, otros no lo siguen,
Pero aquellos que lo siguen se enfrentan siempre a la segunda prueba, que es el mundo astral o el mundo de la formación. Ese mundo astral, emocional, que empieza a dominar, hace que el alma empiece a trabajar consigo misma a través de la meditación, de otros ejercicios. La meditación nos lleva al conocimiento del alma. Y por eso cuando nuestra mente racional empieza a actuar y a querer comparar y establecer parámetros, aparece el alma como punto visible para realizar el esfuerzo en el sentido correcto. Recordemos, el alma se reconoce por tres características, que son voluntad, memoria y entendimiento. Comprender que la memoria, que es tener recuerdo de aquellas experiencias que ya hemos hecho, el entendimiento es la sabiduría que se ha acumulado dentro de nosotros mismos a través de las experiencias hechas, y la voluntad es el esfuerzo que el alma hace para establecer propósitos y cambios. Pero allí el alma empieza a comprender el camino del desapego, la importancia del discernimiento adecuado en cada situación. El alma ya no es llevada por una emocionalidad errática, sino que es llevado por el control sobre sí mismo. Controlar el cuerpo, controlar la mente, hacer el esfuerzo y enamorarse de lo divino. Esos parámetros hará que nos lleven a nosotros hacia la conquista de lo que significa la vida espiritual. Entonces, cuando el alma ya empieza a discernir el camino de la renuncia, el camino del desapego, empieza a comprender qué significa el cuerpo de la intuición. Después de que el alma se descubre a sí misma, el alma empieza a descubrir a los demás y lo demás. En otras palabras, empieza a darse cuenta que si yo soy un alma, que está frente mío también es un alma, y el árbol tiene presencia divina, y la piedra también tiene presencia divina, y las nubes que están en los cielos y las estrellas que coronan nuestras cabezas en la noche. Todos tienen la presencia divina. Y es también el átomo, y es también la molécula, y es también cualquier partícula subatómica. Tiene la presencia divina. Entonces esta mente empieza a manejarse de otra manera. Es iluminada por la intuición. Y con la intuición viene la contemplación, y con la contemplación viene el silencio interior. Con el silencio interior viene la conexión al alma con Dios. Esa conexión del alma con Dios hace que el alma se hace cuenta, forma de pensar, que si ya no responde a parámetros fijos o dogmáticos, sino que responde a un saber más íntimo, que es capaz de aprender del silencio, que es capaz de aprender de la soledad, que es capaz de aprender del solo hecho de estar en oración profunda. Luego nosotros allí empezamos a comprender entonces lo que es este último nivel, que es el más elevado, que es el mundo del espíritu. Ese mundo del espíritu es el que nos hablaban a nosotros antes de que empezara el universo a funcionar. Estaba Adán en el mundo del paraíso. Ese mundo del paraíso se caracteriza por ser eterno e infinito. Ese mundo del paraíso se caracteriza por cómo nosotros logramos llegar a un conocimiento más alto que lo que percibimos comúnmente. Y es el mundo que nos vio nacer. Ese mundo que nos hizo revelar que hay un amor detrás de todas las cosas, que mueve todas las cosas, la existencia misma. Bueno, entonces ya tenemos claro
de que hay estos 5 niveles, ¿cierto? Que responden a 5 cuerpos. Entonces nosotros vamos a comprender que allí se esconden, digamos, unos parámetros donde el alma empieza a moverse camino al desapego. En el mundo de la acción es el mundo propiamente de la materia, ¿sí? Donde digamos, los seres humanos y las almas nos movemos en medio de ciertas cosas que son concretas, que son sólidas, responden a la materia misma, ¿sí? Ese es el mundo de la acción. El mundo de la formación corresponde al mundo astral. ¿Por qué se habla del mundo astral como mundo de la formación? Porque debemos comprender que entre el mundo físico, que es la materia, y el mundo mental, que es el cielo, ¿sí? Ese mundo mental donde nosotros reconocemos la fuerza y el poder de la mente, es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que entre los dos hay un mundo que es el astral. El astral es el mundo de la formación, o mejor dicho, es el plano que une el mundo físico con el mundo. Es el plano que une el cielo con la tierra. Es el plano que nosotros debemos ir recorriendo por 7 etapas para recorrer desde el mundo físico, que está la materia etérea, hasta el mundo del espíritu, donde nosotros vibramos con la unidad, vibramos con el ser uno, todos juntos. Entonces ya tenemos que el mundo de la acción se refiere a la materia, el mundo de la formación se refiere al mundo astral y el mundo de la creación se refiere al mundo de la mente. De la mente, y hay que distinguir lo que se llama la mente o el pensamiento del pensamiento creador. El pensamiento es un pensamiento que puede estar en cualquier etapa de la vida, de nuestras vidas, y sin embargo no nos arrastra más allá de lo que nosotros queremos porque nosotros nos dejamos llevar por las corrientes de pensamiento. Miremos bien que las corrientes de pensamiento es una cosa y la mente es otra cosa. Entonces la mente divina, que es la que organiza la creación, es realmente la que mueve todo el universo. Y si nosotros queremos ser parte de esa creación, si nosotros queremos ser parte de esa gran obra que hablamos a veces pasadas en la alquimia, es como el plan divino, nosotros tenemos que dejar nuestra mente siempre impregnada por la luz. Y allí nosotros estamos con el pensamiento creador. Como ejercicio, en hinduismo se trabaja mucho con la fuerza de Kundalini, con la fuerza que sube a través de la columna vertebral. Esa fuerza de Kundalini, que en el mundo de la acción es sexo, es pasión, es supervivencia, es lucha, pero ya en el mundo de la formación, esa misma fuerza vital se transforma en emociones cambiantes, en renovación y de mundos y de sueños, porque el alma empieza a pasar del mundo del deseo al mundo del libre albedrío. Entonces, es a través del mundo astral donde nosotros vamos escalando y conociendo realmente lo que nosotros somos. Y en el mundo de la creación, nosotros unimos el pensamiento, nuestra voluntad a la voluntad divina. Unimos nuestra mente a la mente divina. Unimos nuestras acciones para complacer a la divina madre del universo. Y entonces la divina madre del universo, Dios, se vuelve realmente para nosotros como lo más importante. Por último está el mundo de la emanación, que es donde emanan las ideas. El mundo donde surgen las ideas. Se dice
que antes de que empezara todo, estaba Dios junto con todos nosotros en el fin del Edén. Mas, sin embargo, en el día en el día de la prueba, digamos, llegó el momento en que no se pudo realizar ese salto hacia el infinito y el eterno. Y entonces el alma empieza a descubrir que tiene que saltar de lo humano a lo divino. Tiene que recorrer el abismo que existe entre el mundo de lo personal y egoísta hacia el mundo de la conciencia única del uno. Ese gran salto significa saltar del mundo de la creación al mundo de la emanación, donde se producen las ideas, donde el alma se confunde y es uno solo con la conciencia divina. Sin embargo, todos estos mundos que hemos recorrido corresponden a los mundos de que corresponden a la conciencia cósmica. Lo más allá de la conciencia cósmica, más allá de cualquier medida y de cualquier conocimiento y de cualquier comprensión que está fuera del tiempo, del conocimiento, de la medida, nosotros está el absoluto, el aquello que no podemos conocer nunca. Y ese se llama el mundo de la unidad, el mundo uno. Bueno, y esos son los mundos que existen en la Cábala. La Cábala, entonces, ok, prepárense para hacer preguntas los que puedan. La Cábala, entonces, nos muestra a nosotros, se representa a través de este cuadrito que son 30, son 10 esferas, 22 senderos. Porque se entiende que el camino del desapego, la Cábala se realiza a través de 32 senderos. Esos 32 senderos están mostrados por el árbol de la vida, que es el que ustedes ven ahí al frente, que está comprendido por 10 esferas mentales. Esas 10 esferas mentales son el árbol de la vida. Y las rayitas que lo ven son las 22 senderos que también se llaman los misterios o los arcanos mayores, o sea, como los misterios mayores. Estos son los parámetros que, digamos, tenemos sobre todo este dibujo que lo vamos a grabar. Ese es el árbol de la vida. Estos, digamos, representa, cada esfera representa una unidad que nosotros necesitamos conocer, necesitamos realizar, necesitamos vivir. Ese es, digamos, que el árbol de la vida y se refiere a esas 10 esferas mentales y los 22 senderos están representados por las 22 letras del hebreo. Cuando nosotros hablamos de las 22 letras del hebreo, tenemos que recordar un poco cómo se remonta el tarot a través del tiempo. Recordemos que hay unas historias que nos hablan de los atlantes. Y nos hablan de los atlantes como receptores o grandes receptores de los ideales divinos porque no tenían ningún parámetro de racionalidad que, que bloqueara, digamos, su conocimiento. Entonces, después de que el tarot fue traído a través de los atlantes, ya desde el tiempo se fue diluyendo su significado hasta que llegó un día en que definieron, a través de Ptolomeo II, definió que era necesario volver a recuperar ese conocimiento. Por ese conocimiento se le encomendó a unos sabios judíos para que hicieran, nuevamente recogieron esa sabiduría. Y fue cuando nació, digamos, el equiparamiento entre las 22 letras del hebreo y los arcanos mayores que corresponden a las 22 letras.
Bueno, dejemos hasta ahí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si alguien quiere hacer. Señor, Sí, sí, ahí. gracias. En la imagen donde están los 5 niveles del alma, la imagen tiene unos colores. ¿Esos colores representan los estados o tienen alguna simbología? Gracias. Sí, en esa imagen se ve y cada cuerpo está señalando un punto y tiene unos colores. Y por ejemplo, el del espíritu es el índigo. ¿Cada uno de esos colores representa algo o es solo una guía? Sí, de hecho, sí, todo esto tiene, digamos, algo que ser. Vamos a hablar un poco de lo que significa cómo se mueve la creación, aunque eso poco a poco lo iremos viendo más detenidamente y lo vamos a ver justamente aquí en lo que significa la cábala, pero ya que viene la pregunta, hablemos de que ahí la figura aparecen 7 punticos que representan los 7 chakras y hablemos también de que hay unos colores. Resulta que, digamos, recordemos que la sabiduría se mira a través del nivel macro y del nivel micro. Nosotros vamos a recordar entonces que tenemos 7 chakras y que cada chakra corresponde a un sitio del árbol de la vida. Y como vemos la correspondencia, digamos, nosotros tenemos el chakra raíz, que se lo ubica pues como con un color rojo, o naranja oscuro, y ese corresponde, digamos, a lo que se dedica a la materia o chakra raíz. O también lo llaman del Adara. El Adara es como el que ata a la tierra misma. Luego nosotros tenemos el segundo chakra, que es por donde se establece la conexión con el mundo astral, pues porque de allí sale el cordón plateado. Ese cordón plateado hace que nosotros, digamos, sea por ahí, por donde nosotros entramos y salimos al mundo astral. Y luego tenemos nosotros el plexo solar, ahí siempre está relacionado con un color amarillo o dorado. Luego tenemos el corazón, que es verde, ¿no es cierto? O verde azulado, corresponde, vamos a ese chakra de la jata, son uno de los 12 pétalos. Luego tenemos el de la garganta, el azul, el tercer ojo, que es violeta, y el chakra corona, que es un color como magenta, es entre el violeta y el rosado. En esos colores varían un poco acorde a los estados de conciencia y acorde a la mirada que el alma tenga. Después vamos a ver un poco más la diferencia entre lo que se llama la mente lineal y la mente circular, que es algo muy importante y que nos va a romper los esquemas acerca de cómo tenemos que comprender la vida. Pero hablando todavía un poco de la mente lineal, nosotros tenemos que ver que hay 7, esas 7 corresponden a 7 vibraciones o el movimiento de Dios se hace a través del éter. El éter es el movimiento de Dios, es el movimiento, la acción de Dios, el movimiento de la mente que se mueve, dando forma, dando mente, formas que mueren, formas que nacen, formas que se evolucionan continuamente. Esto se hace a través del éter. El éter es el movimiento de Dios. El éter se representa a través de los 7 rayos cósmicos. Los 7 rayos cósmicos tienen vibración, forma y sonido. Entonces, esa vibración es lo que mueve todo el universo, todas las cosas. Y es lo que nosotros tenemos que comprender, porque esto en la cábala es muy importante, pero también en las otras religiones. Ya estudiaremos un poco el hinduismo, que es bastante rico en la expresión de estos colores y las vibraciones. Señor Germán, buenas noches. Gracias. Sí, Claudia. No me quedó muy claro el cuerpo de la intuición.
de pronto como con un ejemplo, como para poderlo entender mejor. Sí, digamos que nuestra mente tiene tres aspectos. Y por eso es que nosotros peleamos tanto con nuestra mente porque no la comprendemos. Nosotros tenemos tres aspectos que también son como cuerpos, ¿no? Eh, pero hablemos de tres, hablemos principalmente de estas tres que son el instintivo, racional y intuitivo. Esas tres mentes, ¿no es cierto?, actúan cada una independientemente dentro de nosotros mismos. Y obviamente tenemos un problema grave porque muchas veces nosotros intuimos la presencia de Dios y abrazamos la presencia de Dios, pero la mente racional nos aparta, nos distrae y la mente instintiva a veces nos quita de ese lugar y nos arrastra con sus pasiones o sus miedos o sus temores, que todo lo que implica la mente instintiva nos arrastra hacia otro lugar. Y ahí es que vienen las luchas del alma por tratar de mantenerse en el camino. Es que tiene que dominarla. Es uno de los pasos más importantes que necesita el dominio de la mente, el dominio del cuerpo a través de la disciplina interior. Entonces, solamente así se abren las puertas del espíritu. Entonces, el intelecto y la razón, la intuición es lo que se llama o lo que se descubre a través de la oración, el silencio y la contemplación. Como un paso que está más allá, es la mente divina. Gracias, señor Germán. Señor, por favor, lo repite los últimos. Oración, contemplación, ¿y cuál fue el otro? Oración, contemplación y éxtasis. Éxtasis, gracias. Entonces, digamos que nosotros, recordemos que nosotros nos movemos con dos fuerzas. Una es la fuerza de la voluntad, que es el esfuerzo ascético que nosotros hacemos para, por ejemplo, estar en esta reunión, el ejercicio ascético para estudiar, para leer, para comportarnos bien, para evitar herir a los demás, para hacer actos de caridad, para ser noble con las personas que nos rodean. Esos son actos ascéticos propios de nuestra voluntad que quiere caminar. Hay otros actos que se mueven a través de la oración, es el camino del amor. El estado de conciencia de una persona está relacionado con el amor. Entonces, ¿cómo medimos el estado de conciencia? Nuestro propio estado de conciencia, en cómo amamos. Por eso se dice también que el camino de desapego es el camino de aprender a amar. Entonces, en la medida en que nosotros aprendamos a amar, nosotros vamos a entender o comprender que estamos realmente trabajando sobre nosotros mismos. El camino de aprender. Ahí aplica aprender a amar a nosotros mismos. Total, total, también. O cuando uno siente, o por lo menos me pasa a mí,